invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Belmont te salía el espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Arranca un nuevo capítulo dedicado a ti, que gustas de los libros y la literatura. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, gracias por estar del otro lado después de algunas semanas sin emisiones. Hoy regreso con un capítulo dedicado a Patricio Prón, definitivamente un protagonista a la altura de la recta final de la temporada. Más allá de considerarlo uno de mis escritores favoritos, este autor argentino se ha convertido en una referencia obligada en la literatura latinoamericana de los últimos 10, 15 años. En la literatura contemporánea en realidad. Ya en 2010 la revista inglesa Granta lo situó como uno de los 22 mejores escritores de habla hispana del momento, y los años siguientes no hicieron sino ratificar las expectativas en torno a su figura. En la actualidad, traducido a más de 12 idiomas, tiene a su haber novelas y libros de relatos que, junto con recomendar, espero saber analizar en parte en el siguiente programa. Pero basta ya de presentaciones, vamos con algo de este oriundo de Rosario que hoy, al otro lado del Atlántico, remece el escenario literario con cada nueva publicación. Lo que sigue es Mitad del caballo en el parqué. Ningún idiota puede mirar de esa manera, solo un ángel o un santo. Henry Miller, Primavera Negra. Se sorprendió preguntándose de quién era la sangre que le manchaba las manos, si de ella o de aquel hombre. Muy lentamente, como si lo viera todo a través de un vidrio esmerilado, aunque desde luego, pensó de inmediato, los vidrios esmerilados no demoran la visión de un objeto, sino solo su comprensión, la mujer comenzaba a recordar una escena en un taxi que había tomado en un punto lejano de la ciudad sin reparar en que no llevaba dinero, un taxista en el interior del taxi y luego fuera de él, gritando, su amigo de pie, a punto de entrar en el restaurante en el que se habían citado, un deseo de llorar o de romper algo, un gesto del amigo que había levantado los brazos en dirección a ella como si quisiera atraparla en ellos, un vidrio que estallaba, más gritos y una mano que la había tomado de atrás y había comenzado a tirar de ella, y la voz del taxista que tronaba, es tuya, es tu mujer, llévatela, ¿oíste? Llévatela, no la quiero ver más en mi vida. Mientras corrían por las calles escapando del taxista después, ella había pensado, ¿qué diría Kandinsky de todo esto? Pero era una pregunta tonta, apenas algo con que distraerse un poco para dejar de tener miedo, porque el pintor no estaba allí para responderle. Un momento después, ella pensó en Henry Miller y se preguntó, ¿qué diría Miller Henry de todo esto? ¿Quién mejor que él era Virgilio? La frase supuso estaba cargada de un significado que al propio Miller, que además de un místico era un vitalista, le sonaría ridículo, y entonces se preguntó si Henry Miller rompía taxis, y se respondió que podía ser, y que tal vez esa fuese la razón por la que el escritor estadounidense había vivido 89 años, y luego imaginó su vida como una delgada línea roja, que lleva de un punto a otro como suele pasar con todas las vidas. Y yo que ella misma, sin saberlo, había trazado ya esa línea con sangre sobre el parqué. Supuso que el parqué era el del apartamento de su amigo, y se dijo que tenía que marcharse. Me voy, dijo en voz alta, y se quedó quieta. Recordó entonces a Henry Miller, sentado en una habitación parisina dibujando un caballo etrusco, y casi sin querer comenzó ella misma a dibujar uno. Empezó por las patas, y siguió con los cuartos traseros, de manera que el caballo estuviera en parte quieto y en parte en movimiento. Su parte trasera estaría galopando, la otra, que aún no había dibujado, seguiría inmóvil, como si el caballo fuera dos caballos, o tuviera, como ella, una naturaleza dual, compuesta de introspección y euforia, violencia y serenidad. Entonces pensó en el caballo lituano del barón de Munchausen, el triste caballo del barón que, en un ataque a los turcos, fue cortado por la mitad. Su parte delantera permaneció del lado de o bajo el varón, y la otra trotó hasta un campo cercano donde comenzó a copular con las hembras. A los nazis les hubiera gustado esta historia, pensó ella, sobre todo porque la descendencia del medio caballo del barón de Munchausen resultó finalmente estar compuesta de medios caballos, como su padre, quizá ella también, y todo lo que ella era, y todo lo que podía llamar su identidad. Mujer, periodista, judía, lectora de los alemanes y experta en arte, estaban por su parte incompletos, con un tipo de carencia que podía atribuir a alguno de esos aspectos, o quizás su combinación o tal vez a algo más concreto, y al mismo tiempo sencillo. La vi en una ciudad que no comprendía, en la ciudad capital de un país que era el suyo,
pero que no le importaba. La mitad del caballo sobre el parqué había comenzado a adquirir forma, aunque no de caballo. Sin pensar en ello, sin darse cuenta, le había dibujado un miembro excesivo que lo volvía irreal. No sabía cómo quitar la sangre, cómo borrarlo. Se dijo que la mancha no saldría más, y se avergonzó y pensó que tendría que explicárselo a su amigo cuando regresara. Ella solo había querido dibujar el caballo que Henry Miller había pintado en una habitación parisina, para no estar sola, y como obsequio al amigo que siempre solía ayudarla cuando las cosas se torcían. Pero en cambio, había creado un monstruo incompleto o una aberración, a medias entre lo animal y lo humano. Si lo hubiera completado, habría tenido manera de sacarle del belfo la sonrisa escolar, de los ojos llenos de angustia que inevitablemente habría acabado dándole. Ni se sonrió. Una crin que habría sido igual a su caballo, desgreñada y roja. Soy el caballo, pensó. Después dijo en voz alta, soy el caballo, yo soy el caballo. Y estuvo repitiéndolo como un mantra absurdo, hasta que la puerta de la habitación se abrió y entró su amigo con una bolsa con desinfectante y vendas. Sonreía estúpidamente, como si quisiera fingir que no había sucedido nada en absoluto. No sucedió nada en absoluto, le dijo ella. Él asintió, se sentó a su lado y le pidió que extendiera las manos. ¿De quién es esta sangre? ¿Es mía o de aquel hombre?, le preguntó ella, pero su amigo no respondió nada y comenzó a limpiar las muñecas. Ella miró la mitad del caballo en el parqué y se dijo que tenía que marcharse y que su amigo limpiaría la mancha del suelo un minuto después, y se quedarían así el caballo trusco que había pintado Henry Miller y el caballo incompleto de Munchausen. Entonces dijo, déjalo un momento más, que sus hijos, su descendencia, van a ser también incompletos como nosotros, y sufrirán y se sentirán quebrados como nosotros, pero al menos no estarán solos. Su amigo había salido ya de la habitación sin embargo, y no podía escucharla. Trayéndolo todo de regreso a casa de 2021, es una buena elección para entrar al universo literario de Patricio Prón, al menos en mi opinión. Es que el propio autor avisa, ni bien arranca su lectura, que dicho libro contiene 30 años de relatos comprendidos entre el 90 y el 2020, es decir, tienes al alcance de la mano un libro con pasajes destacados de su vida como cuentista. Ahora bien, si lo tuyo son las novelas, este autor cuenta con obras más que recomendables. De hecho, antes de intentar ahondar en su proyecto narrativo, voy a enumerar sus publicaciones para tener el mapa completo antes de empezar a hilar más fino. Formas de morir, del año 98, fue su primera novela, seguida por Nadadores muertos y Una puta mierda, de 2001 y 2007 respectivamente. Un año más tarde llegaría El comienzo de la primavera, ganadora del premio Jaén de novela, y el libro con el cual leí por primera vez a Patricio Prón. Ya con el cambio de década, llegarían sus títulos más reconocibles. Acá, su figura no pararía de crecer. Me refiero al espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de 2011. Nosotros caminamos en sueños, de 2014. Y el año 2016 con No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Esto sin mencionar, claro, a la ganadora de la Alfagora de novela. Como es, mañana tendremos otros nombres. Por cierto, ya habrá notado esto tan propio de Patricio, tan original, al momento de dar título a sus obras. De regreso a lo medular, adelantaré que en los minutos siguientes voy a apuntar a algunos de esos títulos para comprender de mejor manera el proyecto literario del autor. Antes quiero hacer mención en esos libros de relatos también, que forman parte medular de su carrera. Es que el rosarino, nacido en el 75, ya a finales de los 90 y a principios del siglo, publicaría Hombres Infames y El vuelo magnífico de la noche, respectivamente. Luego pasaría casi una década para retomar este formato, con uno de mis títulos favoritos, El mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan, de la mano de Mondadori, misma editorial que traería La vida interior de las plantas de interior en 2013. Luego, en 2018, llegaría con otra de sus obras más celebradas, como fue Lo que está y no se usa nos fulminará. Por último, y ya fuera del ámbito de la ficción, hay otros libros que vale la pena tener presente. En particular destaco el libro Tachado, Prácticas de la negación y el silencio en la crisis de la literatura, de 2014, que me gustaría tratar en solitario en mi canal de YouTube. Porque si no lo sabías, parte del tiempo que ha pasado sin nuevo episodio del podcast se explica con los otros contenidos literarios que tengo en YouTube. Te invito a suscribirte a mi canal, Otra Jornada Extraordinaria, espacio donde también hablo de literatura policial, análisis literarios y comparativas con series que han sido adaptadas, entre otras cosas como también videos de audiolibros. Hecho ya este mini spam necesario, vuelvo con los relatos de Patricio Prón. Lo que sigue es 54 veces, texto que puedes encontrar en La vida interior de las plantas de interior. Vale, ahora me llamo Lump
y soy el perro de Pablo Picasso. No soy el único, desde luego. También está esa enorme mole babiante llamada Jan, pero soy el último perro de Pablo Picasso y el único que él retrató en sus pinturas. No es poca cosa, naturalmente, y puede que yo supiera que iba a acabar siendo parte de la historia del arte cuando decidí quedarme en la casa del gran hombre aquella vez en que mi antiguo dueño, el fotógrafo David Douglas Duncan, me llevó en su coche a la casa de Picasso a acompañarlo mientras lo retrataba. Vale, ningún problema con Duncan, pero el hecho es que tenía un galgo afgano que no me dejaba en paz. Nada contra los afganos, por supuesto, pero un galgo afgano es como un perro con cortinas. ¿Quién quiere algo así en su casa, meándose en su jardín y babeándole el plato donde se supone que uno tiene que beber su agua? No tenía ninguna razón para quedarme donde Duncan, pero tampoco para irme donde Picasso, que era calvo y se vestía raro, cuando se vestía. Pero creo que le gusté. Lo primero que hizo al verme fue pintar un plato con mi silueta y dedicármelo. Vale, bien, ahora soy un perro en un plato pintado por Pablo Picasso. Después me cogió en brazos y me consta que el gran hombre nunca cogía a sus perros en brazos, y a continuación me dejó comer con él y lamer su plato. Nada mal tratándose del primer día con uno de los grandes artistas del siglo XX. Claro que no todo era fácil en la casa de Picasso. Su mujer era temperamental, todo estaba sucio y manchado de pintura, y además había una cabra. Es decir, una cabra viva, llamada Esmeralda, que Picasso había retratado en una escultura que había colocado en el jardín, y en la que solía atarla. Vale, una cabra atada a otra cabra, una viva y una muerta, o viva solamente en el arte. ¿No es raro? Durante el día la cabra estaba atada a la otra cabra, pero por la noche deambulabas por la casa y te llevabas unos sustos de muerte cuando te la encontrabas. Nunca se sabía en qué habitación podía estar y había que andarse con precaución porque una cabra es como un perro pero más grande, y con cuernos, y las cabras no suelen estar de buen humor casi nunca. Además de la cabra había comunistas, muchos comunistas, por entonces había muchos al parecer. Un montón de comunistas que venían a la casa de Picasso a comer de gorra y hablar del Partido Comunista. Actores, actrices, otros pintores, escritores, cineastas, todos hablando del dichoso Partido Comunista. Y yo me pregunto, ¿qué hizo el Partido Comunista por nosotros, los perros? Vale, lo de Laika y todo eso, pero ¿dónde está ahora Laika? ¿Comiéndose un hueso en el Comodoro de Baikonur? ¿Moviendo la colita cada vez que pasa alguien y le echa un hueso de Dios sabe qué, un jack o algo así? No, está achicharrada y congelada después, dando vueltas por el espacio con su destino simétricamente invertido al de una pizza congelada barata. Ah, y un sello postal, pero eso es poco consuelo. No podían enviar un gato o un conejo, quizá una jodida cabra. ¿Qué tal un comunista como los que venían a arruinarnos en la noche a la casa de Picasso? ¿Alguna actriz francesa con pinta de no saber aún lo que son los antidepresivos y el jabón? Vale, los perros tenemos un olfato muy sensible, pero podría haber tenido sinusitis y sin embargo, haber sabido cuándo un actor francés salía de París camino a nuestra casa. Así de mal olían todos. Vale, Picasso no olía mejor, pero era Picasso. Es decir, uno de los mejores pintores del siglo XX. Podría haber metido a ambos pies en una charca de mierda, y todos los pintores tendrían que habérselos besado. Todos menos Egon Schiele y Lucian Freud, que son los dos segundos mejores pintores del siglo XX. No importa, allí estaba, en la casa de Picasso, aguantando a los comunistas y a la cabra, y tratando de no llenarme las patas de pintura. Una vez me caí por error dentro de un tarro de pintura o algo así, y me tuvieron que lavar con disolvente. Vale, no es gracioso. Así que cuando no estaba manchándome huyendo de la cabra, yo hacía lo que todos los perros. Movía la cola, jugaba con Paloma y los otros niños, me echaba para que me rascaran la panza, me pillaba pulgas y garrapatas, y arrastraba las orejas por el suelo como si fuera un rastreador indio que quisiera averiguar cuán cerca está la caballería. Nada mal para un perro Dachshund, nacido en Stuttgart, en 1956. Una vez me trajeron una perra pija para que me pareara, cosa que no pude. ¿Podrías tú, delante del mejor pintor del siglo XX? Además se llamaba Lolita, y ya sabes que eso es sinónimo de problemas. En otra ocasión, Picasso hizo un conejo de papel y me dejó que yo me lo comiera. Me lo pasé jodidamente bien persiguiendo aquel conejo, aunque ahora me arrepiento un poco de haberlo destrozado, porque ¿cuánto valdría aquel conejo hoy día? No está bien comerse el arte, siempre lo he pensado. Al arte es mejor observarlo, es decir, está muy bien observar su producto terminado, pero este nunca es tan interesante como su producción. La gestación de la obra de arte es un asunto tan fascinante, incluso para un perro, que debería ser su finalidad última. ¿Qué prefieres tú?
¿El Guernica o las fotografías reunidas por el Museo Reina Sofía en las que se documenta la realización del cuadro? Vale, yo prefiero las últimas. No disipa ningún enigma, de hecho, genera mucho más. ¿Por qué empezó Picasso por ese ángulo? ¿Cómo supo desde el principio qué colores utilizaría? ¿Por qué continuó haciendo bocetos de la obra incluso después de darla por concluida? No puedo responder esas preguntas. Yo no estaba aquí porque nací en Stuttgart en 1956 y el Guernica fue pintado en 1937, pero puedo responder otras, vinculadas con las últimas obras de Picasso. Claro que no voy a revelar nada. Una de las ventajas de medir menos de 20 centímetros de altura es que puedes pasar desapercibido, y yo solía pasar desapercibido a menudo. Me escondía detrás de una pintura inconclusa o me sentaba en la silla del gran hombre y lo observaba trabajar durante horas. Y era bueno. Era muy bueno. Ahora una pregunta a todos los amantes del arte. ¿Por qué acumuláis obras de Picasso en vuestros museos y en vuestras casas si lo realmente bello, lo realmente artístico podría decirse, fue su creación, y ésta se perdió irremisiblemente? Todas ellas son nostalgia, pero lo más notable es que sus propietarios y defensores sienten nostalgia de una creación que no han presenciado. ¿Quién quiere recordar un día que no ha vivido? A sabiendas de que las obras de Picasso valen una pasta, ¿cuánto vale el haber sido testigo de su creación, sentado en su silla y masticando pulgas y rascándose? Vale, supongo que soy un perro afortunado por haber estado allí. También soy afortunado por otra cosa. Picasso me pintó en todas y cada una de las 54 variaciones del cuadro de las Meninas de Velázquez, que realizó en 1957. Aparezco en todas ellas, en el margen inferior derecho de la imagen, reemplazando al perro que pintó Velázquez en 1656, que no estaba nada mal. Un perro robusto con pinta de haber visto muchas cosas, aunque quizá un poco somnoliento en el retrato del pintor, pero que a todos los efectos no era el perro de Pablo Picasso. El gran hombre me pintó en todas sus versiones del cuadro, en algunas algo bastante poco favorecido, por cierto, y en algunas ni siquiera se pintó a sí mismo en lugar de Velázquez, pero me pintó a mí en todas. Vale, muy pocos vínculos entre un artista y su perro han quedado reflejados de esa forma en el arte, y muy pocos perros pueden jactarse de haber sido pintados 54 veces por el pintor más importante del siglo XX. Lo siento, amiguitos, pero es así. Casi ninguno, a excepción de aquel perro de Velázquez, pero claro que al parecer el perro no era del pintor sino de sus retratadas, puede presumir de estar colgado en los muros del Museo del Prado, y por esa razón, ninguno sabe lo que es estar aquí, confinado en un mundo de colores vívidos pero planos, en los límites estrechos de una pintura, tan diferente a la casa de Picasso, y a su jardín donde ataban a la cabra, a su estudio oscuro y a las manos del pintor. Todo ello también es nostalgia. Nadie debería ser retratado nunca. Vale, el artista debería realizar su obra en presencia de su retratado, y a manera de homenaje, pero luego debería destruirla para que su retratado no quedase eternizado en una postura incómoda, ante un montón de curiosos lejos de los que amó, incapaz de volver a correr, y a roer y a ladrar, y hacer las otras cosas que hacemos los perros de los pintores, imposibilitados de decir, con esta voz estrangulada de arte: ¿dónde estás ahora, Picasso? ¿Puedes oírme? Llévame de regreso a casa. ¿Dónde está la que era nuestra casa? Ok, tal vez 2 cuentos no alcanzan para tener en mente la pintura completa del artista, pero deja entrever parte de su visión, y en especial de su trazo. La prosa de este autor no se parece a otras, y si lo hace, es en el mejor sentido de la palabra. Lo hace parándose sobre los hombros de grandes autores latinoamericanos como el propio Bolaño. Logra eso que es tan difícil al momento de escribir, que no es otra cosa que encontrar una voz propia, única. Hay algo en su estilo que es muy cuidado, sobrio, a la vez que directo, pese a que una primera aproximación podría sugerir lo contrario. En el caso del cuento antes leído, también con una linda dosis de humor y cierta ironía. Aparentemente hay detalles inconexos o superfluos, pero si uno desentraña esto, puede notar que forman parte de un todo que cada lector, creo, termina sabiendo apreciar. Reiterando lo dicho, el texto antes leído es un buen ejemplo porque podemos encontrar ciertos tonos característicos a lo largo de su prosa, acá con algo de humor negro, pero que no abandona ese hilo conductor plasmado en el resto de sus cuentos. El libro en sí tiene una vibra donde la soledad tiene una estela principal, es básicamente el gran protagonista de la historia, de las historias, quiero decir. ¿Escuchas? Trayéndolo todo de regreso al podcast, episodio dedicado al autor Patricio Prón. Hablamos de una prolífica carrera como autor, desde luego, pero que no es su única ocupación literaria.
Tal vez ya sepa esto, pero no está de más señalar que Patricio Perón es también crítico literario. En esa faceta te invito a leer sus entrevistas. A mí al menos me ayudó bastante para poder leer mejor o quizá entender de mejor manera o de manera más profunda sus propias miradas. En especial un texto que se titula La crítica buena y los malos críticos, un ejercicio de proselitismo. No entraré en detalles con el texto porque más allá de no querer extenderme demasiado, está disponible en internet si buscas su título. Lo que sí me interesa decir, o más bien la razón de por qué recomendarlo, es dado que apunta a la importancia de una crítica bien hecha, por decirlo de algún modo, que no solo sea la valoración de una obra, sino que en su propia reacción aspire a ser una herramienta de construcción artística y social. Esto por medio de una suma de elementos, hablar del texto en cuestión, pero también del gusto personal, de brindar una mirada informada, de buen archivo, sin dejar de informar sobre la forma en que el texto cumple o traiciona sus propósitos. ¿Para qué? Bueno, para que la literatura vuelva a tener relevancia en la discusión pública. En caso contrario, no existe mayor diferencia entre un crítico profesional o quienes dejamos nuestras opiniones y gustos en Goodreads o aquí en YouTube, por ejemplo, con reseñas literarias de blogger. En fin, sugiero leer en su totalidad este texto porque de alguna manera también insta a quienes divulgamos literatura a hacerlo no solo desde un gusto personal. La idea es buscar algo superior, mejor documentado y donde las reflexiones nos lleven a edificar algo más potente. Y al menos a mí esa tarea me seduce bastante. De regreso a la literatura de Patricio Perón, en especial cuando se busca recomendar la obra, suele decirse que es gusto de bolañistas. Y quizá hay algo de eso, no podría negar que en mi etapa más bolaño lover, uno de los nombres que acabé incorporando fue el de este escritor argentino. Hay una influencia que puede ser un buen gancho, digo, pero apenas es un punto de partida. Con cada nueva publicación no ha hecho sino dar fuerza propia a su voz narrativa, por sobre ese aire más bien bolañesco. A esta altura el rasgo más visible de esa influencia diría es esa forma de contar historias con simpleza, pero sin dejar de apuntar a un fondo más complejo. Por ejemplo, con la temática de la soledad de una manera mucho más sutil. O mejor dicho, palabras simples para mensajes más complejos de lo que aparentan ser. Textos que no caen en lo fácil, no abunda una mirada sentimental y por lo demás tampoco pone su foco en los grandes temas sociales. De alguna manera se abre paso con una visión mucho más intimista, personal. Un estilo de escrito que funciona, entre otras cosas, porque fluye sin grandes estridencias, pero sí con una gran imaginación. Y ya que hicimos mención al estilo de escritor hoy radicado en Madrid, bien vale añadir que en su formación como lector se nutre mucho de la filosofía, no de manera sistemática en sus propias palabras, pero sí leyéndola con afán, algo que se refleja de manera orgánica en sus propios escritos, que rehuyen de las verdades absolutas y la idea de certeza. Esto moldea su prosa y nos sitúa a nosotros como lectores en un campo de incertezas. Las posibilidades, los caminos que se abren, ya no repiten solo a la noción bolañista, sino que también a la del propio Borges. ¿Y ello significa que su literatura es forgiana? Sí y no, pienso. Y esa es la gracia, porque hay nexos e influencias indudables reconocidas por él mismo, pero el mérito de Perón, creo, está en saber llegar a reflejar su propia interioridad, y en ese lienzo trazado cada lector también puede mirarse. No en vano hay decisiones del autor que persiguen ese propósito. Hablo ya de Mañana tendremos otros nombres, la novela premiada en 2019 con el Alfaguara, donde deliberadamente los protagonistas carecen de nombre, idea que no es inventada aquí ni mucho menos, pero que permite dotar, a esas individualidades un carácter universal. Cada uno de nosotros puede ser él o ella, porque la serie de eventos que suceden no difieren de lo que nuestras propias vidas podrían ser, o que ya son. Además, es una novela que conjuga con gracia las formas de relacionarnos existentes hoy, el amor en los tiempos de Tinder, como se ha escrito. Experiencias que nos llevan a creer que todo eso que nos pasa es único, olvidando inconscientemente que son experiencias globales que se repiten una y otra vez desde siempre. Acá, no obstante, la proximidad física no desaparece, al contrario, es un elemento presente en esta y tantas otras parejas, pero que no impide esa sensación de lejanía que se acrecienta entre ellos. La soledad es uno de los grandes temas de la literatura de Perón. Vamos ahora con un fragmento de esta novela. No sabía por qué se habían separado. De hecho, cuando más pensaba en ello, más difícil le resultaba decir qué había sucedido. Quizá ella había tomado la decisión durante ese verano, cualquiera de los días en que había regresado al apartamento y le había resumido su jornada. Le había preguntado por la suya, habían cocinado juntos, habían discutido cuál de los dos había olvidado comprar una cosa u otra. Habían reído, luego habían visto un filme o se habían puesto a leer,
uno al lado del otro, en la cama o en el sofá de la sala. Habían leído por última vez en el día de sus redes sociales, en el teléfono apresuradamente. Se habían lavado los dientes en el baño alternándose en el uso del cepillo eléctrico, del colutorio, del lavabo, y se habían acostado, y él, como siempre, se había dormido él primero, dejándole el mundo diurno y sus dificultades a ella. Tal vez seguía él, todo había sucedido un día así, sin hechos de trascendencia ni la promesa de que fueran a producirse al día siguiente. Quizá todo lo que había pasado era que ella había comprendido, como lo había hecho él tiempo atrás, que no había ni habría ya más que eso, la repetición de algo banal y que no merecía ser repetido, excepto que se lo dignificase asimilándolo con la idea de que eso era la felicidad y de que era así, como ésta era o se manifestaba. Naturalmente eso era la felicidad o lo más parecido a ella que podía obtenerse, pensaba. Pero podía entender que esto a ella no le resultase suficiente. Al comienzo todo tenía un sentido que parecía haber perdido, aunque tal vez solo hubiera perdido la apariencia de tenerlo. Quizás fuese por esa razón que ella había decidido buscarse un amante, posiblemente durante alguno de esos viajes que hacía con regularidad. A menudo pedía un coche prestado y recorría los suburbios durante horas, en busca de inspiración, o visitaba otras ciudades, algunas tan alejadas que se veía obligada a pasar la noche fuera. Él la había acompañado una vez en una de esas excursiones y se había dedicado a observarla discretamente, a estudiar su rostro detenido en un gesto de atención e impaciencia, sus ojos claros entreabiertos como si hubiera algo frente a ella, al otro lado del cristal, al fondo de la carretera, que la encandilara. Pero no había nada, o nada que él pudiera reconocer, como si ambos tuvieran formas distintas de mirar, o como si solo ella viera y él estuviera ciego. Al conducir, ella era decidida y torpe. Sus manos revoloteaban sobre las palancas y los botones como si le resultasen extraños al tacto y no estuviera segura de lo que hacía. Su estilo, por lo demás, era espasmódico pero confiable, y presumía de no haber tenido nunca un accidente, ni una sola vez. A fin de no hacer una lectura completa y sin ánimo de convertir esto en una reseña, más bien me voy a apuntar a lo siguiente. Te voy a recomendar una obra que se lee muy rápido y que engloba todo eso que gusta de Pron. Así que, ¿qué estás esperando para leerlo si es que todavía no lo has hecho? Dicho eso, empiezo a dar término a esta jornada agradeciendo que llegaras hasta acá. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos en Spotify y también en YouTube. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo este programa en tus redes. Cada me gusta, cada compartida, permite que el canal siga creciendo. Hasta acá llego yo. Soy Esteban Poblete y muy pronto vuelvo con un nuevo episodio del podcast. Esto es Aquí me libro.